va. Qué raro que no me hayan reclamado un puntito por ahí. Un puntito le hace falta a una alumna, alumno. Vale. Y estoy ya por terminar casi todas, profesor, lo tengo que subir. Ah, va, está bien, no se preocupe. Todas. Ahorita es oportunidad para los que no hayan entregado algunas tareas de que las suban. Tienen de ayer hasta el domingo de la próxima semana para entregarlas. Profe. Muy bien. Profe. ¿Qué manda? Viera que yo tengo una tarea de sociedades irregulares, solo tengo 8 sobre 10, pero no hay ningún comentario. Sociedades irregulares, 8 sobre 10. Bueno, algunos que tienen su glosario completo y su resumen, me atreví a ponerles 8 y 9 porque vi glosarios muy delgados. Es decir, hay un montón de palabras que estoy seguro que si se las pregunto, tal vez me las explicarán o tal vez no, ¿verdad? Más seguro que no, porque los glosarios en realidad tienen 2 o 3 palabritas nada más y hay tantas palabras nuevas que yo estoy incluyendo en las diapositivas. Muy bien, si no fuera de eso, pues entonces ya miraremos de qué se trata. Para que usted esté conforme, escríbame a mi WhatsApp, por favor, y me expone eso que me acaba de decir. Todos los que estén inconformes con su nota, escríbanme, por favor, por favor. Con eso yo les arreglo los puntitos que tengan que ponerse. Muy bien. Solo quiero ver algo, jóvenes, que me está llamando la atención con respecto a la presentación que tengo para ustedes el día de hoy. Okay. Sí, esta es. Definitivamente esta es. ¿Ven la pantalla, jóvenes? Sí. Muy bien. Sí, entonces, profe. estábamos con ramas del derecho civil. Ya no, se recuerdan que este fue un tema que lo dejamos incompleto. Vale. Vamos a revisar ahora qué es el derecho civil, por favor. A ustedes únicamente les dejé la noción de que anotaran derecho civil, derecho comercial, derecho rural y laboral, pero no les di la definición. Vamos a ver qué tenemos en esto. Sí, aquí está. La clase de hoy de plano va a ser corta, jóvenes. No tuvimos la oportunidad de la revisión de contenidos, pero sí vamos a especificar estas ramas del derecho privado. Vimos las del derecho público la semana pasada y en la semana entrante, entonces, por favor, vamos a revisar los contenidos. Veamos qué nos dicen al respecto del derecho civil. El derecho civil es una rama del derecho privado. Y como todo civil, como toda parte de nuestra sociedad, civil viene de la palabra sociedad, es una palabra griega, y es en donde todas las personas, la relación que tienen todas las personas de una sociedad están dentro de este derecho. Entonces, definitivamente es una rama del derecho privado. Muy bien. Regula las relaciones civiles entre las personas. Tradicionalmente es la rama del derecho que regula el estado civil de las personas con respecto a su familia, con respecto a la propiedad, estado civil con respecto a sus derechos reales, estado civil con respecto a sus obligaciones y contratos que empiezan con su DPI y con las sucesiones o lo que usted vaya a heredar posiblemente más adelante. Todo eso está relacionado con los aspectos civiles de una persona y todo está conformado dentro del derecho civil. Existe un código civil que es el que regula la conducta de los ciudadanos entre sí para estar en un ambiente de mutuo acuerdo. Vamos a definir el derecho civil entonces, es el conjunto de normas justas y coactivas de carácter privado que regulan las relaciones de asistencia, autoridad y obediencias más generales en la vida de las mujeres y los hombres. Yo aquí cometí un gran error. Siempre hay que, cuando uno se refiera a seres humanos y haya incluido hombres y mujeres, hagamos la distinción del sexo, jóvenes, y primero pongamos a las damas, apreciables damas y apreciables caballeros. En este caso yo cometí un gran error aquí en donde dice que regula el estado civil de los hombres y es el que regula el estado civil
tanto de las mujeres como de los hombres. Uno debe de tener un poco de cortesía desde ya. Estaba impartiendo la otra vez el tema de equidad de género, jóvenes, y en realidad los atropellos que nosotros cometemos con el sexo débil y con los menores y con los niños, pues es un tanto alarmante. Disculpen que hable en una forma general, pero eso debe de ser generalizado, y el único consejo que me queda a mí, después de ver que tanto programa que hay de Naciones Unidas, tanto discurso que hay para solucionar los atropellos que se le hacen a las damas y no se avanza en nada real de eso, lo único que a mí se me ocurre aconsejar es que empecemos por nuestros propios hogares, que le demos el lugar debido a las damas que viven ahí, que respetemos la opinión de ellas y la opinión de los niños también jóvenes. Es tan importante escuchar la opinión de un niño, más cuando el niño opina sobre alguna decisión que su familia y la familia acepta esa decisión y la pone en marcha. Créanme que ese niño le acaban de formar una situación emocional increíble. Increíble positiva, por supuesto, lejos de que si el niño quiere opinar y usted le dice o le grita, cállate, ¿para qué va a ser? Si sos un niño, no sabes nada de esto. Están marcando a usted de una forma inmejorable, jóvenes, por favor. El niño forma personalidad y la personalidad del niño se forma a través de la participación que él tenga en las decisiones de su hogar y de su familia, de sus estudios, de su deporte, de lo que a él le agrade. Él tiene que tomar sus propias decisiones desde pequeño. No lo marquemos diciéndole, no sabes, sos un listo, retírate de aquí. Esta es plática de adultos. Son situaciones que, claro, hay pláticas de adultos que no pueden oír los niños, pero eso ya lo debe de saber un adulto, pues el niño no lo sabe, ¿verdad? Entonces, por favor, démosle el lugar respectivo a las damas y a los niños de nuestros hogares. Volvamos a nuestro tema, derecho civil. Entonces, estamos con la situación en que todas las personas debemos de regularnos entre familia, entre trabajo, entre todas las situaciones que vayamos a hacer personas, un contrato de trabajo, un contrato de vivienda, el contrato de matrimonio. Recuérdense que es un contrato de por vida. Las sucesiones, cuando usted ya va a tener hijo, ya está pensando en las sucesiones, qué es lo que va a dejar y todo. Muy bien. Como un miembro de una familia para el cumplimiento de los fines individuales de su existencia dentro del contexto social. Ok, jóvenes. El derecho comercial, como la palabra lo dice, regula las relaciones entre particulares y empresarios. Es un marco jurídico para controlar y establecer el tráfico mercantil entre ellos. Únicamente no puede ser tráfico mercantil, recuérdense que también es el tráfico de servicios los que un comerciante puede ofrecer a diferentes públicos. Entonces, derecho comercial tiene su propia fuente del derecho, tiene su código de comercio y todo está debidamente amparado por nuestra legislación. Muy bien. Los intercambios a nivel local dieron paso al comercio entre distintos núcleos de población, entre ciudadanos y gobiernos, y a distintas operaciones también entre países. Los intercambios, como sucedió en un principio, dieron paso al comercio, y el comercio se fundamentó y se estableció de mejor forma con la fundición de los metales y con la moneda. A esto ya se le dio valor y ya empezó el comercio a tener otra imagen. Los fundamentos del comercio siguen siendo los mismos, joven. Desde un principio es comprar y vender. Cambiar, al principio fue cambiar, luego fue comprar y vender, pero eso es lo mismo. ¿Qué compramos y qué vendemos? Productos y servicios. No hay para dónde ir. ¿Qué está involucrado entre todo esto? La oferta y la demanda. ¿En dónde participa la oferta y la demanda? En un mercado. En un mercado, cuando la oferta es mayor, cuando la demanda es mayor, la oferta tiende a subir. Cuando la demanda es menor, la oferta tiende a bajar. Y existe una oferta y demanda de equilibrio, es cuando se mantienen los precios. Muy bien. Esto lo deben de manejar muy bien, jóvenes. Entonces, el derecho comercial es sencillo desde su historia. Comprar y vender bienes o servicios, intercambiar fue en un momento, luego ya se le dio un valor a las monedas y por último lo que vino a ponerle la guinda al pastel fue el comercio internacional a través de la tecnología, a través de un montón de varias situaciones que facilitan las transacciones entre un país y otro.
Veamos qué dice el tercer párrafo. Desde el surgimiento de las rutas comerciales transcontinentales hasta la economía globalizada en la que vivimos ahora. Las rutas comerciales, jóvenes. ¿Dónde empezaron las rutas comerciales? A ver, ¿quién tiene una idea de decirme dónde empezaron esas rutas comerciales? ¿Quién me puede decir? A nivel historia del mundo. Y que hubo un gran acontecimiento y que en base a ese acontecimiento nos ahorrillaron y nos quitaron muchas propiedades y muchas situaciones nuestras. Díganme, ¿dónde empezaron esas líneas de comercio? ¿Se recuerdan ustedes? En estudios sociales, ¿no les dice algo la palabra Cristóbal Colón? ¿Dónde creen ustedes que empezaron las rutas comerciales? ¿O en qué continente empezaría el comercio a nivel ya creando rutas? ¿Sería en América? ¿Me están escuchando, jóvenes? Yo diría que en toda América Latina, pues. Sí, pero a nivel historia, a nivel de la creación, no de la creación del mundo, a nivel del principio, ¿en dónde creen ustedes que empezó estas rutas comerciales transcontinentales? Durante la colonización. La colonización ya fue después, porque no se había descubierto. Las rutas transcontinentales empezó porque recuérdense que Europa tenía que viajar a Asia para traer su producto, ¿sí o no? Durante la conquista. Antes de la conquista todavía. ¿Qué hubo antes de la conquista? ¿Qué conquistaron? ¿Descubrieron América? América. Ahí fue donde empezó, digamos, los españoles tenían... Traigan a su mente el mapamundi. Sí saben qué es un mapamundi, ¿va, jóvenes? Tráiganlo a su mente. Va. Europa tiene que atravesar toda Asia, que está arriba de África, para llegar perdón, tiene que atravesar toda Europa, Rusia, hasta llegar a Asia. Entonces, a ciertas personas se les ocurrió que era mejor irse por el océano y que era una ruta más corta, con la gran sorpresa, jóvenes, que el señor Colón descubrió América. Y a partir de esa fecha no nos hemos quitado un yugo que todos los de América sufrimos, a excepción de los Estados Unidos, que también se convirtió en colonizador. Muy bien, entonces los intercambios, las rutas comerciales transcontinentales hasta la economía globalizada en la que vivimos ahora. Es una economía globalizada. ¿A qué se refiere esa economía globalizada? Creo que todos tenemos diferente concepto, pero en realidad la globalización es toda la industria transnacional, todas las empresas gigantes que ya no pueden aceptar ninguna otra empresa por sus políticas y que cada vez se reconforman y reparten más en la ganancia de todo el mundo. Esa es la globalización. Y eso sucede únicamente en los países en donde estamos bajo el régimen capitalista. Esto no sucede en los países que están bajo el régimen socialista, como los países de Rusia, Checoslovaquia, Hungría, etcétera, todos estos países que están en el continente donde está Rusia. Muy bien. Incluye todos aquellos negocios jurídicos que se determinen en el propio código, o sea, nuestro código de comercio, realizados por personas físicas o jurídicas. ¿Qué es una persona física o jurídica? ¿Alguien me puede decir la diferencia de esto? Preguntita de examen. A ver, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia de una? Estamos hablando de comerciantes. ¿Qué es un comerciante físico y qué es un comerciante jurídico? El comerciante físico es alguien que se encarga de un negocio pequeño, por decirlo así. La persona jurídica es el representante de una sociedad grande. Perfecto, así está bien. Al decir persona física no necesariamente tiene que ser pequeño, simplemente él es una sola persona y está a la vista. Bueno, es decir, no es que esté a la vista cada vez que usted llega al negocio, no, pero usted sabe de que solo una persona es y en algún momento puede contactarlo, etcétera. En cambio, una persona jurídica o la representación jurídica que dijo la compañera representa a una sociedad. Usted cuando va a Walmart, lo que les decía la otra vez, no va a ver a los socios. Usted va a ver a los empleados que son parte de los auxiliares de comerciantes, como lo recordarán. Esa es la diferencia que existe. Muy bien.
Continuemos. La Constitución reconoce que el Estado tiene como competencia exclusiva sobre la legislación mercantil y las comunidades autónomas a través de sus estatutos de autonomía. La Constitución reconoce al Estado. ¿Qué le reconoce al Estado? Lo reconoce como exclusivo para legislar sobre todo lo mercantil. ¿Qué hizo el Estado para legislar todo lo mercantil? Creó el registro mercantil. ¿Qué hace el registro mercantil? Para verificar que todo se cumpla, está basado en su legislación, que es el Código de Comercio y algunos auxiliares que va a tener. Por ejemplo, el Código de Comercio se auxilia mucho en algunas oportunidades del Código Civil, del Código de Trabajo, etc. Recuérdense que hay fuentes del derecho que nos ayudan a esclarecer o que nos ayudan a solucionar alguna situación, a cambiarla. En fin, es algo que nuestras leyes consideran autónomas. Nuestras leyes son autónomas porque ellas mismas se hacen respetar. Usted cuando habla de una ley, de una legislación, automáticamente sabe algo que es obligado. Cuando se habla de ley, a la mente le viene la palabra obligación, le viene la palabra bilateral, que siempre es dentro de dos, le viene la palabra coercitivo también. Las leyes, recuérdense que son coercitivas. Al decir coercitivas es que son obligadas. Al decir que son bilaterales, es decir que siempre hay dos personas en cada caso de ley. Muy bien. Se reservan competencias exclusivas sobre algunas instituciones de carácter mercantil, como las cooperativas o las de defensa de consumidores. Todo lo que está en el Código de Comercio a través del registro mercantil es imperativo. Al decir que es imperativo, que es otra característica de la ley, es que es para todos. Al decir que es coercitivo, es obligado. Sin embargo, existen competencias exclusivas de algunas instituciones que no entran en esos parámetros. Por ejemplo, las cooperativas. Las cooperativas tienen ciertas formas de administración que no están regidas por el contexto completo de lo que habla el registro mercantil, ni el Código de Trabajo, ni el Código de Comercio. Estas empresas de carácter exclusivo y mercantiles, por ejemplo, las cooperativas, como son de responsabilidad limitada, como ustedes saben, y no todos los socios responden de la misma manera, sino que únicamente por las aportaciones que ellos hacen, entonces tienen ciertas, por ejemplo, el IVA las cooperativas no lo pagan, es una de las atribuciones que tiene las cooperativas, son competencias exclusivas y que están instruidas en carácter obligatorio hacia las demás fuentes del derecho. Muy bien, joven. A ver, el derecho laboral. ¿Qué tenemos sobre el derecho laboral? El derecho laboral regula las obligaciones entre trabajadores y patronos. Es decir, las partes intervienen en una relación de trabajo. ¿Qué partes intervienen en una relación de trabajo? Únicamente dos, jóvenes. El que trabaja y el que paga, que es el patrón. Únicamente esas cosas. El patrono sí puede cambiar. El patrono puede ser una persona individual o puede ser una persona jurídica. Cuando hablamos de persona jurídica, hablemos ahora mejor de una sociedad, ¿verdad? Porque la persona jurídica, incluso la persona individual también tiene personería jurídica, ahí se recuerda, ¿verdad? Muy bien. Es un derecho dedicado a la clase obrera, definitivamente. Cuando se creó el Código de Trabajo, el derecho laboral, se creó con la idea de beneficiar siempre al grupo de trabajadores. Que el grupo de trabajadores esté en su ámbito de trabajo con las prestaciones necesarias, con la seguridad social que el país debe de otorgarle a través del gobierno y de sus entidades. También protege al patrono, pero el patrono lo protege de una manera no tan uniforme como al trabajador. Al patrono le garantiza que a través del salario que él pague va a recibir ciertas obligaciones de los empleados. Ciertas obligaciones nada más. Hay algunos patronos que quieren más de esas obligaciones. Por ejemplo, trabajar tiempo extra sin ser pagado, los break y las refacciones. Las refacciones y los tiempos de comida deben de ser justos. En unas empresas los hacen más cortos. Es decir, el derecho laboral se creó para beneficiar al trabajador y para asegurar al patrono con la respuesta que los trabajadores tengan, media vez se le den
los aspectos sociales, económicos y de recreatividad también a todos los trabajadores. Todo trabajador tiene derecho a un salario, a una vacación, a una recreación, independientemente de su indemnización, de su aguinaldo, etc. Hay instituciones que, créanme, que me dejan a mí un poquito sorprendidos, admirado, por ejemplo, las personas, y eso debería ser en las entidades privadas también, pero oigan lo que sucede en el Ministerio Público. En el Ministerio Público la gente tiene 16 sueldos al año. ¿Qué le parece? ¿Por qué no hacen eso también en las entidades privadas? Son 16 sueldos, le he hecho la cuenta. 12 sueldos de cada mes. Un sueldo de aguinaldo, 13. Un sueldo de útiles para principio, algo 14. Un sueldo de emergencia, 15. Y el sueldo del bono, 14. 16 sueldos ganan estos jóvenes del Ministerio Público y a veces trabajan, a veces no trabajan. Ustedes saben que la burocracia en Guatemala requiere de mucho control para que en realidad devenga esos salarios que reciben tan onerosos y que no hay en la entidad privada. La entidad privada debería de tener los jóvenes y hasta mejor. Recuérdense que la globalización es dueña del mundo. ¿Por qué sigue esa explotación del trabajador? Pero esos son temas que vamos a ver cuando estemos en nociones del derecho laboral. Muy bien. Además en el derecho laboral se puede observar las entidades colectivas de trabajadores o patronos. ¿A qué nos referimos con estas situaciones? Quiere decir que si vamos a defender a un grupo de trabajadores necesitamos organizarnos. ¿Y necesitamos organizarnos en qué? En sindicatos, federaciones o confederaciones, las cuales buscan proteger los intereses colectivos de cada uno de los gremios. Los sindicatos, las federaciones, las confederaciones de sindicatos. Claro, nos referimos a federaciones de sindicatos, a confederaciones de sindicatos. ¿Qué es una federación de sindicatos? Está conformada por varios sindicatos. ¿Qué es una confederación de federaciones de sindicatos? Está conformado por varias federaciones. Esto es sencillo. Sindicatos está dentro de federaciones, federaciones está dentro de confederaciones. Por favor, joven. Y esto se maneja mucho en las cooperativas. En las cooperativas existe mucho esto de las federaciones y las confederaciones. Está la FEDECOP, que es Federación de Cooperativas de Guatemala. Ahí intervienen todas las cooperativas. Recuérdense que cada cooperativa tiene su rama. Hay cooperativa de papel, cooperativa de alimentos, cooperativa de ropa, cooperativa de aparatos eléctricos, etcétera. Hay cooperativas para cada rama. Están también las entidades de solidarismo. Recuérdense que el solidarismo también ha de entrar dentro de alguna de las cláusulas del derecho privado y la rama del derecho laboral. Muy bien, joven. Esta es la información que nos había quedado pendiente de la semana pasada, o del último tema. Sí fue la semana pasada que solo vimos el derecho público. Este es el derecho privado. Nuestra actividad de aprendizaje para el día de hoy, anotar el contenido del derecho privado en su cuaderno. Solo teníamos el derecho público, crear glosario, realizar el resumen de la clase, enviar constancia de haber realizado la presente actividad de aprendizaje. Bien, jóvenes, aquí terminamos prácticamente los 9 temas, que no fueron 9, porque fueron 2 autocalificables, fueron 7 temas, afortunadamente bien aprovechados, porque en cada uno ustedes obtuvieron 10 puntos de zona, los cuales quiero que estén conformes. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y ya la semana entrante, las actividades que son revisión de contenidos. En esa revisión de contenidos quiero que se pongan las pilas, como se dice normalmente, o le toman captura a la diapositiva que vamos a estar explicando o van a anotar, porque ahí vamos a platicar de las 30 preguntas que vienen en su examen. Vamos a dejar de